Listo. Bien. Exactamente, todo lo que ustedes estuvieron diciendo es correcto. La palabra cinética está relacionada directamente con la energía cinética en un caso, cuando hablamos en física, o con la velocidad. La cinética química intenta explicar a qué velocidad ocurren las reacciones químicas, ya sea desde la liberación de alguna sustancia gaseosa, como pasa en este caso, una reacción que se lleva a cabo en un balón de laboratorio, hasta un proceso biológico natural, como será el proceso de maduración o descomposición de una fruta. Todo responde a procesos químicos, a procesos biológicos, y todo responde a procesos que demoran unos más, menos. Los contaminantes, por lo general, cuando llegan al agua, cuando llegan a las aguas residuales, cuando llegan a las aguas subterráneas, todo tipo de contaminantes que ustedes se pueden imaginar, presentan procesos de descomposición muy lentos. Por eso es que una vez que el contaminante llega al agua, es muy difícil después poder erradicarlo o poder sacarlo del agua. Porque una vez que se instalan los cursos de agua, hasta que eso se descomponga, van a pasar miles y miles de años. Por eso lo que está haciendo la ciencia últimamente es tratar de buscar nuevas tecnologías que aceleren esas velocidades de descomposición, que aceleren esas velocidades de reacción. Es lo que hace la química. La química, las velocidades de una determinada reacción, si es posible, lo podemos manipular. Podemos acelerar o retardar a una velocidad de reacción. Quienes por lo general cumplen con ese papel de acelerar la velocidad de una reacción, bajando la energía de activación, el catalizador. Eso lo tienen que haber visto en la parte teórica, exactamente como están diciendo ustedes. El catalizador cumple esa función. Intenta de algún modo hacer más viables algunos procesos. Por eso es que hay toda una rama, y ustedes en quinto año tienen una materia que se llama precisamente catalizadores y procesos catalíticos industriales, o heterogéneos, o algo así. No me acuerdo exactamente el nombre de la materia, pero es una materia que está dedicada a eso. Y lo que hacemos nosotros en nuestro centro de investigación, en el que trabajo yo, en el que trabaja la profe Cribelo, en el que trabaja la profe Nancy, todas esas materias están relacionadas con eso, con la catálisis. Y yo, Kevin, no, esa materia no la doy. No, no, no. Lamentablemente no doy esa materia. Y después tienen otra materia también que se llama materiales nanoestructurados. También está muy buena. A mí, por lo general, esas dos materias me ayudaron a decidir en qué campo de acción quería trabajar una vez recibido. Esas dos materias, la verdad, me gustaron mucho, sobre todo hacer la práctica en el laboratorio. A mí me gustó mucho y bueno, me ayudó en cierto modo a elegir el camino profesional. Me pregunta Talia, ¿más adelante vamos a aprender cómo hacer un catalizador o solo cómo funciona? Lo que hacemos nosotros en estas filmidas, en estas clases, es básicamente mostrarles las gráficas de qué rol cumple un catalizador. ¿Cómo hacer un catalizador? Es algo eh, que al menos en esta instancia es medio difícil de ver, porque hay tantos catalizadores de tantos tipos, que hay muchísimas recetas y rutas para hacer un catalizador. Lo único que se me puede llegar a ocurrir es para la clase que viene mostrarles un poco de lo que yo hago, pero así bien a nivel de química general y no a nivel más adelantado, ¿no? Algo como lo que yo hago para que vean más o menos cómo funciona esto de la cinética y los catalizadores, que está interesante, que tengo un par de gráficos ahí. Quizás se más, si puedo, si me encuentro ahora en la computadora, en un ratito se lo muestro. Esas son cosas muy interesantes. Y años adelante, Tadeo, sí, exactamente. Ustedes en cuarto año ya van a empezar con el concepto este de la catálisis en la materia de ingeniería de las reacciones, y en quinto terminan de complementar con esa materia electiva. ¿No? Entonces es como que pueden elegir entre varias cosas. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué vemos en cinética química? La velocidad de la reacción, cómo manipular esa velocidad de reacción, teniendo en cuenta ciertos factores que contribuyan precisamente a esa velocidad de reacción. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos desarrollar una reacción química en el que el reactivo A, por ejemplo, pasará a convertirse en el producto B? En ese instante inicial, en ese punto cero en el cual ustedes cargan los reactivos en el reactor químico, en ese punto inicial, ¿quién se encuentra en mayor concentración? ¿A o B? En el punto cero. Muy bien, en el punto cero, que no sé si se ve acá en el gráfico, en el punto cero, ¿qué pasa? Yo tengo la mayor concentración posible de A. ¿Qué va a pasar a medida que transcurra el tiempo o que transcurran las horas? La concentración de A va a comenzar a disminuir. ¿Por qué la concentración de A va a comenzar a disminuir? Porque A va a ir reconvirtiéndose para comenzar a formar
al producto B. Entonces fíjense que en el punto cero tengo la máxima cantidad de A y obviamente que no tengo absolutamente nada de B. Y a medida que transcurre el tiempo, la concentración de A disminuye y la concentración de B aumenta. Este análisis que nosotros vemos acá en esta gráfica responde a un análisis de concentración en función del tiempo. ¿Bien? Nosotros a la concentración, ¿en qué unidades la solemos medir con mayor frecuencia? Tenemos varias unidades de concentración. Muy bien, pero la unidad que se utiliza con mayor frecuencia es la molaridad de los micrófonos. ¿Puede ser, por favor? Gracias. Bien. La unidad con la que mejor dicho, más reportada, que más aparece en la guía de trabajos prácticos, que más aparece en los papers también de divulgación científica, es la molaridad. Por lo tanto, cuando hacemos estos análisis de cinética química, siempre estamos diciendo que analizamos la variación de la concentración respecto al tiempo. Y ahora vamos a ver por qué es importante conocer eso. Si lo quisieran ver gráficamente, ¿qué pasa? Al comienzo tenemos únicamente A, después comienza a haber una mezcla entre A y B, y finalmente vamos a tener obviamente más B que A en el punto inicial. ¿De qué depende? Esto lo tienen que haber visto ustedes en la parte teórica también. Si hay catalizadores, obviamente, vamos a ver qué impacto tiene el agregado de un catalizador. La temperatura de reacción también influye en una reacción química. ¿En qué les parece que puede influir la temperatura? Si lo ven desde el concepto primitivo de temperatura. Muy bien, ¿qué logra la temperatura? ¿Qué pasa si yo le entrego valor a un sistema aumentando su temperatura? ¿Qué logro con eso? Muy bien, estoy de algún modo incrementando las colisiones que se pueden llegar a dar entre las partículas que están reaccionando, contribuyo al movimiento. Bien, concentración de los reactivos, ya vamos a ver que es importantísimo tener presente cuál es la concentración de los reactivos en una reacción química, y el estado físico en que se encuentren los reactivos, que eso también es importante para cuando escribamos la ley de velocidad. Muy bien, entonces, todo lo que estuvimos comentando, hablando de la descripción de un sistema químico cuando comienza a reaccionar, se puede resumir fundamentalmente en estas ecuaciones que ustedes tienen acá. Fíjense, si nosotros hablamos de A que se descompone en B, a medida que transcurre el tiempo, obviamente vamos a ir teniendo B y A va a ir disminuyendo su concentración. ¿Qué decimos respecto a la velocidad del reactivo A? Ya habíamos dicho qué pasaba con el reactivo A. Dijimos que su concentración disminuía con el tiempo. Es decir, lo que analizamos es la variación de la concentración de A respecto al tiempo. Y con el producto B estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos analizando la variación de la concentración del producto B respecto al tiempo. Esta variación, esta tasa de variación, es precisamente la velocidad de reacción. Esta será la velocidad de reacción respecto a A y esta será la velocidad de reacción respecto a B. ¿Por qué respecto a tenemos un signo negativo acá? ¿Por qué podrá ser? Porque A, precisamente al ser un reactivo, se está consumiendo. Por eso, convencionalmente, hablamos de un signo negativo. Cuando hablamos de B, que es un producto, es algo que está surgiendo, es algo que está apareciendo, es algo que se está produciendo, convencionalmente le vamos a asignar un signo positivo, porque es algo que está apareciendo, algo que se está produciendo. A todo lo que se consume lo vamos a simbolizar con el signo negativo. ¿Qué pasa entonces si yo quiero hablar ahora todo lo que estuvimos diciendo? Ahora yo todo esto lo quiero expresar en una ecuación matemática. Para poder expresar esto en una ecuación matemática, tengo que acudir a la ley de velocidad, que es el concepto fundamental que ustedes tienen que tener cuando resuelvan los ejercicios y sobre todo cuando respondan la teoría. La ley de velocidad para toda reacción química. Suponemos una reacción química global general de este tipo. La velocidad de reacción va a tener esta forma, que vamos a analizar qué es. Fíjense, en esta reacción química, A y B se comportan como reactivos, C y D se comportan como productos. ¿Estamos? Lo cual ya vamos a ver que también es relativo, porque bueno, pueden ser reacciones reversibles, y bueno, es relativo, como les expliqué ayer, a quién le decimos reactivo y a quién le decimos producto. Pero bueno, así como está escrito acá, estos serían los reactivos que se descomponen para convertirse en producto. ¿Qué va a pasar con la velocidad de reacción?
Esta velocidad de reacción, como ustedes la ven escrita acá, es la velocidad de reacción global. Vamos, es la velocidad de la reacción global, es la única ecuación que existe. ¿A qué va a ser igual la velocidad de reacción? Va a ser igual a una constante de proporcionalidad, constante de reacción, y la dependencia de la temperatura, esto anótenlo, la dependencia de la temperatura se va a poder ver precisamente acá en este factor K. Cuando hagan ustedes los cálculos, cuando ustedes resuelvan, van a ver que la velocidad es dependiente de la temperatura, como bien dijimos antes. Esa dependencia de la temperatura, ustedes la van a poder encontrar acá en K. ¿Bien? Porque ya vamos a ver qué es K. Es todo un análisis. Me preguntan si puedo repetir la dependencia de la temperatura. Sí. La velocidad de una reacción química depende de la temperatura. ¿Estamos? Sabemos que parte de los factores que influyen en la velocidad de una reacción química es la temperatura. Si nosotros decimos que la velocidad depende de la temperatura, entonces quiere decir que alguno de todos estos términos también va a depender de la temperatura. Como las concentraciones no dependen de la temperatura, porque simplemente son concentraciones molares, la dependencia de la temperatura ustedes la van a poder ver en la constante de reacción, en K. Entonces ahí van a poder ver la dependencia de la temperatura. Vamos a analizar qué es esa constante de velocidad de reacción. Y después, ¿qué van a tener? Van a tener la concentración de A y van a tener también la concentración de B. ¿Bien? Si tienen la concentración de A y tienen la concentración de B, a su vez también van a tener estos exponentes que son N y M y que por lo general coinciden con los coeficientes estequiométricos de su reacción química. ¿Por qué les digo por lo general coinciden? Porque esta ecuación, se trata de una ley que se determina siempre de forma experimental. ¿Bien? No es que siempre una reacción química, la velocidad de reacción, va a tener esa ecuación. Las ecuaciones se determinan de forma experimental luego de hacer múltiples ensayos en el laboratorio. Únicamente para las reacciones elementales, la velocidad de reacción depende directamente de la concentración de los reactivos elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Existen muchas otras reacciones en las cuales la velocidad de reacción no es ni de por casualidad de este modo. ¿Bien? Bueno, pero en un 90% de los casos, y siempre que el ejercicio se los aclare, o no se los aclare, ya vamos a ver cómo dicen las consignas en los ejercicios. Cuando se trata de reacciones elementales, ustedes lo que tienen que escribir es concentración de los reactivos y los coeficientes estequiométricos que aparezcan en su ecuación química. ¿Qué más puedo leer yo de esta ley de velocidad? Voy a decir que la reacción es de orden n respecto a, que es de orden m respecto a b, y que es de orden n más m, el orden global de la reacción. Está bien, dijimos que si se trata de una velocidad, si se trata de una velocidad de una reacción química, tenemos que hablar de unidades. Siempre es importante hablar de unidades. ¿Qué habíamos dicho que era la velocidad antes? Cuando hicimos todo el análisis respecto a la concentración de a la concentración de B, ¿qué habíamos dicho que era la velocidad? Era la tasa de variación de quién? De la concentración de la especie respecto al tiempo. Entonces, es concentración sobre tiempo o concentración respecto a tiempo. ¿En qué unidades dijimos que íbamos a medir siempre la concentración? Dijimos que a la concentración la vamos a medir siempre en molaridad. Quiere decir entonces que si supongamos vamos a analizar la tasa de variación del reactivo A respecto al tiempo en segundos, las unidades ¿cómo quedarían? Quedarían molaridad sobre segundo. ¿Estamos? Molaridad sobre segundo, porque es la variación de la molaridad o concentración del reactivo A respecto al tiempo expresado en segundos. La molaridad yo la puedo desglosar escribiendo moles por litro por segundo. Esto siempre tiene que ser así. ¿Bien? Siempre la velocidad de reacción tiene estas unidades. Molaridad sobre segundo. Moles por litro sobre segundo. ¿Estamos? ¿Está claro eso? ¿Qué me están preguntando acá? Eh, Se me cortó la conexión en la reunión dos veces.
No, Brandon, seguí conectado. En la medida que puedas, continúa conectado. Por suerte, no se nos corta más a nosotros la reunión, porque tenemos un ilimitado. Así que seguí tranquilo en la reunión. Bueno, entonces, si dijimos que la velocidad de reacción va a tener unidades, molaridad sobre segundo, o moles, litros, segundos, ¿quiénes se van a tener que adaptar a esas unidades? Las concentraciones también, siempre van a ser molaridad, siempre van a ser molaridad. A lo sumo, esas concentraciones pueden verse afectadas por los exponentes que ustedes tengan acá, pero ¿quién se va a tener que adaptar a las unidades de la velocidad de reacción y a las unidades que tenga la concentración? El valor de K. K no tiene unidades fijas. ¿Bien? K no tiene unidades fijas. Las unidades de K van a ser simplemente para garantizar que las unidades de la velocidad de reacción sean molaridad sobre segundo. Eso quiere decir. Eso significa que depende con la unidad que yo trabaje, exactamente, dependiendo de las unidades que vos tengas acá, que acá siempre van a ser molaridad y molaridad. Va a impactar sobre todo los exponentes que vos tengas. Porque no es lo mismo si tenés molaridad al cuadrado, a si tenés molaridad a la quinta, vas a tener que de algún modo poner algunas unidades en K para que esa molaridad a la quinta se termine convirtiendo después en molaridad sobre segundo. Lo mismo si tenés acá molaridad únicamente, y acá tenés molaridad sobre segundo, las unidades de K van a tener que ser tales que te permitan que de este lado también puedas obtener molaridad sobre segundo. N y M suelen ser los coeficientes estequiométricos que vos tenés en tu ecuación química. En este caso, N sería A y M sería B. Pero esto es solamente para las reacciones elementales, donde la ley de velocidad puede escribirse de esa forma. Esto significan N y M, que también significan el orden de la reacción de un reactivo respecto al otro reactivo. Vamos a ir a hacer un ejercicio directamente, así pueden ver mejor el tema de las unidades de K y de la concentración. Fíjense el ejercicio 2 de la guía. Lo voy a leer junto con ustedes. Estoy abriendo guía. Ejercicio 2 dice, una reacción obedece a la ecuación de velocidad siguiente. Es decir, nos está informando la ley de velocidad. Es la página, según mi guía, la página 124. Es el ejercicio 2 de la unidad de cinética. Es según mi guía. Una reacción obedece la ecuación de velocidad siguiente. Es decir, tenemos la ley de velocidad, que es esta que está escrita acá. ¿Cómo es la ley de velocidad para esta reacción? Velocidad igual a la constante de velocidad, concentración de A, concentración de B, al cuadrado. A y B, ¿qué vendrían a ser? ¿Reactivos o productos? Conocemos la ecuación química. Muy bien, van a ser reactivos, exactamente, porque la ley de velocidad contempla únicamente a los reactivos. Fíjense en lo que pregunta el primer apartado. Si la concentración de A se modifica, ¿cambiará la velocidad de reacción? ¿Qué piensan ustedes? Si la concentración de A se modifica, ¿cambiará la velocidad de reacción? Sí, exactamente, va a Sí, sí. cambiar. Muy bien, perfecto. Si A aumenta, ¿qué va a pasar con B? Si A disminuye, ¿qué va a pasar con B? Entonces, siempre hay que tratar de analizarlo de tal modo, obviamente, que se respeten estos cambios matemáticos. Yo siempre les digo que pongan un ejemplo. Voy a tratar de escribirlo en un PowerPoint. ¿No? Me gusta que lo vean gráficamente. Vamos a ir a un PowerPoint. Vamos a ver qué pasa. Porque siempre los análisis en cinética química los hacemos haciendo variar a una concentración, pero permaneciendo la otra constante. Por eso es más simple verlo con un ejemplo directamente. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo numérico bien tonto, pero para que lo vean, vamos. Supongamos que nosotros tenemos, no sé, que la velocidad de reacción es 8 y que las concentraciones son
Vamos a hacer así, tenemos la constante aparte, tenemos la constante K, que nosotros sabemos, y que después tenemos acá, vamos a hacer bien matemático, vamos a decir que es 2 por 4, ¿bien? 8 es la velocidad de reacción, tenemos la constante, que bueno, no la vamos a considerar acá porque estamos haciendo un análisis matemático, un ejemplo. Tenemos la concentración de A, que es 2, y la concentración de B, que es 4. ¿Qué pasa si, supongamos, la concentración de B se mantiene constante, porque sigue siendo 4, pero la concentración de el reactivo A se duplica? Es decir, la concentración de A, que era 2, pasa a 4. ¿Qué va a pasar con la velocidad de reacción? Exactamente, va a aumentar. Va a pasar también a duplicarse. ¿Lo ven a eso? Si yo mantengo constante la concentración de B y la concentración de A se duplica, la concentración, la velocidad de reacción también se va a duplicar. ¿Entiende eso? ¿Qué pasa Sí, ahora si la concentración del reactivo A disminuye a la mitad, manteniendo constante la concentración de B? Si disminuye a la mitad, quiere decir que si antes tenía 2, ahora voy a tener 1. Por lo tanto, la velocidad de reacción, ¿qué le va a pasar también? También va a disminuir a la mitad. ¿Estamos? Entonces, esta variación, ¿cómo se dice que es? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? Cuando disminuyen o aumentan al mismo tiempo. Exactamente, se trata de una variación directamente proporcional. Si la concentración de A incrementa el doble, la velocidad de reacción también. La concentración de A disminuye, la velocidad de reacción disminuye también. Bueno, un ejemplo medio simplón, pero simplemente porque me interesa que lo puedan analizar de ese modo. Entonces, si la concentración de A se modifica, la velocidad de reacción también cambia. ¿Bien? Si la concentración de A aumenta, la velocidad de reacción también lo hará de forma proporcional. Me dice, cambia la constante de la velocidad de reacción. Numéricamente no va a cambiar esta constante que nosotros tenemos acá, porque es algo que es propio de la naturaleza de esa reacción química, pero lo que sí puede ser que cambie son las unidades. ¿Vamos? Si yo de algún modo altero esta ecuación matemática con algún exponente nuevo, entonces estas unidades sí se van a ver obligadas a cambiar. Porque acuérdense que siempre todo lo que está escrito acá, de algún modo, tiene que respetar las unidades que ustedes vayan a tener en la velocidad de reacción. Justamente eso es lo que pregunta el apartado C. ¿Cuáles son las unidades para la constante de velocidad? Entonces analicemos eso. Si la concentración de A está escrita de este modo, quiere decir que yo lo puedo escribir directamente acá como molar. ¿Vamos? Porque es concentración molar. Si la concentración de B acá está elevada al cuadrado, yo lo puedo escribir entonces como molaridad al cuadrado, ¿cierto? Molaridad por molaridad al cuadrado es molaridad al cubo. Molaridad al cubo por la constante de velocidad igual a la velocidad de reacción. Como dijimos que tiene que ser siempre las unidades de la velocidad de reacción. Molaridad sobre segundo, es decir, moles, litros, segundo. Si yo del lado izquierdo de esta igualdad quiero tener moles, litros y segundos, y yo del lado derecho de la igualdad tengo moles al cubo, litros al cubo, ¿qué unidades tendría que asumir K de tal modo que acá pueda haber simplificaciones o demás, de tal forma que del otro lado quede modalidad litro y segundo? Yo lo que propuse fueron estas unidades que están acá. Fíjense, las unidades de K tendrían que ser litro al cuadrado sobre moles al cuadrado por segundo. Si yo esto lo escribo acá, en donde figura la K, tendrían que darse las simplificaciones. Analicémoslo. Si yo escribo litros al cuadrado en el numerador, puede ser que litros al cuadrado se termine simplificando, este cubo se simplifique y me quede litros nada más. Y si yo después abajo escribo moles al cuadrado, moles al cuadrado se termina simplificando, este cubo se va, por eso me queda mol nada más.
El escribir segundo, acá abajo en el denominador, queda el segundo en el denominador porque no se puede simplificar con nada, por eso precisamente lo estoy agregando. Entonces, esas serían las unidades que tienen que tener K. Preguntan si lo que podemos usar, claro, exactamente, la marioneta acá para manipular exactamente es K. Las unidades de K son las que van a modificarse para que la velocidad siempre sea molaridad sobre segundo. ¿Estamos? Me dice Joaquín, tendría que tener la molaridad al cuadrado en el denominador exactamente. Tendría que ser la molaridad al cuadrado en el denominador. O molaridad a la menos 2. También lo pueden ver de ese modo. ¿Estamos? Acá lo que me están preguntando, porque también acá yo hice todo el desglose con las unidades. Pero también podríamos haber dicho, yo quiero que se respete molaridad sobre segundo, y tengo el valor de K. Yo de este lado tengo únicamente molaridad del cubo. ¿Cómo podría ser para que esto se simplifique? ¿Cómo podría ser para que eso se simplifique? ¿Qué tendría que considerar? Yo tengo molaridad al cubo acá, ya que tengo molaridad, todo esto tendría que estar dividido por molaridad al cuadrado. ¿Bien? Molaridad al cuadrado. Exactamente, dividido molaridad al cuadrado. O si no, también lo pueden escribir como molaridad a la menos 2. ¿Pueden ver? Claro, es lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Bien? Escriben de ese modo. Y nos estaría faltando acá considerar eh, segundos, que segundos también tienen que estar como en el denominador. Entonces también podría quedarme segundo a la menos 1. Entonces, de ese modo también lo pueden escribir. ¿Bien? Entonces, y acá también quedaría molaridad segundo a la menos 1. Disculpe, pero fue una pregunta. Sí. ¿Estaría mal si acá lo denominamos como 1/moles al cuadrado por segundo? No, está perfecto. Está perfecto, Kevin. Está muy bien. Gracias. No de nada. Y después, quiero que también pregunta acá, bueno, no sé si se pregunta, pero yo lo agregué, que es el orden de la reacción. El orden de esta reacción respecto al reactivo A, ¿cuánto les parece que es? 1. Y el orden de esta reacción respecto al reactivo B es 2. ¿Cuál será el orden global de esta reacción? El orden global de esta reacción es 3. 3, exactamente. Y si nosotros, supongamos que decimos, acá nos lo pregunta, ¿no? Pero estamos diciendo que esta velocidad de reacción responde a una reacción elemental. ¿Cómo sería la ecuación química de esta reacción? ¿Cómo podría ser? ¿Qué les parece? Al menos la parte de los reactivos. Si fuera una reacción elemental. Muy bien, Juan, muy bien, Luciano, muy bien, A, muy bien, Azul. A más 2B. Al ser una reacción elemental, A más 2B, los coeficientes estequiométricos, ustedes los pueden leer directamente en la ley de velocidad. Punto final. Eso es todo lo que tienen que considerar en este tipo de ejercicios. El ejercicio 1, fíjense que es muy simple, porque es determinar el orden global de las reacciones, así que es muy simple. Por ejemplo, a ver el 1B. El 1B, fíjense, la velocidad de reacción, ¿a qué es igual únicamente? La velocidad de reacción es igual acá nada más, exacto. Quiere decir, fíjense entonces, que esa velocidad de reacción no depende de las concentraciones de nadie. No depende de el ejercicio Ulises 1B. La velocidad de reacción depende únicamente de K, no depende de ninguna concentración. Esas reacciones nosotros decimos que son de orden cero. ¿Estamos? Son un caso especial de reacciones que, bueno, no depende de la variación de la concentración de los reactivos. Dependerá de otras cosas. ¿De quién puede ser que dependa esa velocidad de reacción? Bien fuertemente. ¿De quién puede ser que dependa? De Joaquín, de la temperatura. Muy bien. Excelente, Josefina. Muy bien, chicas. Depende de la temperatura. Exactamente. Y después, bueno, fíjense que en el apartado C tenemos un exponente fraccionario, para que vean que puede estar perfectamente exponente fraccionario, y bueno, ese ejercicio está como simple. Bien, el ejercicio 3. Veamos qué dice el ejercicio 3.
Dice la ecuación de velocidad para la reacción, y tenemos la reacción, que son los bromuros de metilo, más los oxidrilos, va a ser igual al metanol, más el anión bromuro. Y el dato nos comenta el ejercicio que es de primer orden respecto del bromuro de metilo, y de primer orden respecto a los grupos oxidrilos. Por lo tanto, yo ya estaría en condiciones de escribir la ley de velocidad. Luciano me pregunta, orden cero quiere decir que no tengo reactivos. Orden cero, Luciano, quiere decir que tu velocidad de reacción no depende de la concentración de los reactivos. Pero los reactivos siempre están, porque si no estuvieran no sucedería ninguna reacción química. Simplemente la velocidad a la cual ocurra esa reacción química no va a depender si vos aumentas A, disminuyes A, si aumentas B, disminuye B. Eso quiere decir nada más. Pero siempre tener los reactivos. Son reacciones que responden a una naturaleza determinada, así como hay reacciones que ya van a ver que tienen leyes de velocidad extremadamente complejas, porque hay leyes de velocidad que la verdad son muy complicadas. Hay reacciones muy simples como esta que les comento, que simplemente son iguales a la constante de velocidad. Son como que tienen una naturaleza particular, no dependen de la concentración de los reactivos. Y después, por otro lado, hay otras que dependen de muchísimas cosas. Tienen leyes de velocidad, pero ni les cuento. O sea, tienen el v de velocidad igual, pero no se imaginan. O sea, una cosa bastante como para delirar algunas ecuaciones. Bueno, pero por lo pronto, en este ejercicio, creo que estamos en condiciones de escribir la ley de velocidad, pero que nos dice que es de primer orden respecto al primer reactivo, y también nos dice que es de primer orden respecto al otro reactivo. Entonces yo la ley de velocidad se la puedo escribir. Velocidad de reacción igual a la constante de velocidad, concentración del bromuro de metilo, concentración de los oxidrilos. Orden 1, orden global 2. Y nos pregunta, cuando la concentración del bromuro de metilo es de 0,01 molar, es decir, esto que está acá, y la concentración de los oxidrilos es 0,1 molar. La velocidad de reacción a 298 Kelvin es 0,28 molar por segundo. Nos preguntan, ¿cuál es el valor de la constante de velocidad y cuáles son las unidades de esa constante de velocidad? ¿Por qué les parece a ustedes que nos aclara la temperatura de trabajo, la temperatura del sistema? ¿Por qué les parece que eso? Muy bien, porque recuerden que la velocidad de reacción depende de la temperatura. Si yo cambio la temperatura, obviamente cambia la constante de velocidad y por lo tanto también cambia la velocidad de reacción. ¿Vamos? Por eso siempre es importante decir, la velocidad de una reacción es tal, pero a cierta temperatura. Si después yo hablo de otra temperatura, será otra velocidad de reacción. Acá, Brandon es una constante exactamente que depende de la temperatura y de ninguna otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? Tenemos que despejar el valor de K y tenemos que ver las unidades que tiene que tener K. Si hacemos el despeje matemático, es simple, porque es simplemente 0,28 dividido 0,01 por 0,1, es decir, 280. Ahora bien, ¿cómo se ven las unidades de K? Y bueno, yo acá tengo molaridad y acá tengo molaridad, lo cual significa molaridad al cuadrado. ¿Cuáles serán las unidades que tendrá que tener K para que esa molaridad al cuadrado se convierta en molaridad sobre segundo? ¿Cómo les parece que deberá ser? Yo tengo molaridad al cuadrado. Muy bien, si yo tengo molaridad al cuadrado y quiero llegar a molaridad sobre segundo, las unidades tendrán que ser precisamente 1 sobre molaridad por segundo, o si no, ¿de qué otra forma la pueden escribir? Como lo escribió Ulises en el chat. Molaridad a la menos 1, segundos a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda hasta acá con la unidad de velocidad, de las velocidades? ¿Qué pasa si se triplica la concentración de los oxidrilos? Obviamente manteniendo constante la otra, ¿no? ¿Qué pasa si se triplica esa concentración? Y va a ¿Cambia? cambiar K. ¿Cambia acá si se cambia la concentración? ¿De quién dependía acá? Ah, muy bien. Claro, K no cambia con la concentración. K únicamente cambia con la temperatura, exactamente. ¿Quién cambia si yo aumento o disminuyo la concentración de los reactivos? Muy bien, lo que cambia es la velocidad de reacción. Si la concentración de oxidrilo se triplica,
siempre y cuando esta se mantenga constante, ¿qué va a pasar con la velocidad de reacción? Como el ejemplito que habíamos visto al principio, los numeritos. Muy bien, también se va a triplicar, porque acuérdense que es una relación directamente proporcional. ¿Qué pasa si se duplica la concentración del bromuro de metilo, considerando constante la concentración de los oxidrilos? ¿Qué pasará con la velocidad de reacción? También se va a duplicar, exactamente, muy bien. ¿Y qué pregunta después del ejercicio? ¿Qué sucederá con la velocidad? Ya lo analizamos. ¿Y qué sucederá? Bien, ya lo analizamos. Muy bien. Analizamos todo lo que queríamos eh, analizar. Me dice Joaquín, de ahí es donde entrarían los 298. Los 298 Kelvin, en esta ecuación que está acá, no lo vas a poder escribir. ¿Cuándo sí lo podrías escribir? Pues vamos a ir al PowerPoint. Si a vos tu ley de velocidad estuviera expresada de este modo. Hay en algunos casos en que vos vas a tener la velocidad de reacción, vamos a escribir de este modo. Velocidad de reacción que depende de la temperatura. Puede depender de otras cosas, pero bueno, vamos a hacer que depende de la temperatura. Después vas a tener K, que también depende de la temperatura. Y luego vas a tener la concentración, supongamos, de A o la concentración de B. Y acá es donde a veces decimos, bueno, K a 298 es tanto el valor que tendrá luego la velocidad de reacción. Por lo tanto, ese valor numérico será únicamente válido cuando la velocidad de reacción sea considerada 298. ¿Por qué? Porque si yo después quiero cambiar la temperatura a 500, será otra velocidad de reacción, porque K va a ser distinta también a otra temperatura. ¿Por qué K dependía de la temperatura? No, nos adelantamos en el tema. ¿Qué era igual K? Que era la constante de la velocidad de reacción. ¿Ven todo esto que les estoy escribiendo? ¿Les suena ese análisis que estoy haciendo ahí? La ecuación de Arrhenius, ¿lo vieron? Bien. La constante de velocidad depende, o mejor dicho, en la constante de velocidad, ustedes van a encontrar la energía de activación de la reacción química y ahí mismo ustedes van a encontrar la temperatura. Por eso es que decimos que en la ecuación de la ley de velocidad, la temperatura únicamente se ve reflejada en la constante de velocidad. Bien, para eso obviamente tenemos que saber cuál es la ecuación de K, la ecuación de Arrhenius. Bien, A era el factor exponencial y esta era la energía de activación, que ya vamos a ver qué es, y acá tienen la temperatura de trabajo. Por eso es que si la temperatura cambia, K también cambia. Por lo tanto, si K cambia, la velocidad también cambia, que depende de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo con eso? En estas ecuaciones que estamos trabajando nosotros acá, no nos hace falta escribir la temperatura, porque el análisis que estamos haciendo ahora es considerando la temperatura constante. No estamos haciendo un análisis de cambio de temperatura. Simplemente estamos analizando qué pasa si cambian las concentraciones y nada más. ¿Bien? ¿Se acordaban de la ecuación de Arrhenius? Ah, perdón, me estaban escribiendo algo en el chat. Me dice Nicolás, ¿no está calculando K a partir de la molaridad? No, no, Nicolás, K lo estamos calculando a partir de las concentraciones que vos tenés acá, pero sobre todo a partir del valor de la velocidad de reacción. A partir de ahí nosotros estamos despejando K en este ejercicio, porque conocemos la velocidad de reacción y también conocemos las concentraciones molares. Pero no es que calculamos K a partir de la concentración. Eso por un lado. Y después me está preguntando acá, ¿qué pasaría si se duplica? Acá Kevin, ¿qué pasaría con la velocidad si se duplica la concentración de bromuros? Bien, ¿eso dice en la guía de ustedes? Sí, profe, pregunta, ¿qué pasaría si se duplica la concentración del anión bromuro? Bien, perfecto, mira, yo lo tengo distinto. Bien, gracias. Ahí hacemos ese análisis. Y acá otras preguntas que se han hecho, pregunta de bromuro también.
Y acá Tadeo dice, ya hacemos el análisis con el bromuro. Y me preguntan acá, o sea que si las concentraciones cambian, K no cambia. Exacto, Tadeo. Si las concentraciones cambian, K no se ve modificada. Pero si la temperatura cambia, K sí cambia, y por lo tanto la velocidad también. Después, Para lo del John me Bromuro es dice fácil Mariana, de... es porque, me dice Mariana, es porque cambia la velocidad y las concentraciones. Entonces, K te va a... Ahora, exactamente, exactamente. Recuerden esto. El valor de K no depende de las concentraciones de los reactivos. Sí, perfecto, Mariana, es como una acotación que le están haciendo Tadeo. Sí, sí, está muy bien. El valor de K ustedes no lo calculan a partir de las concentraciones. El valor de K, ustedes en este caso, en este ejercicio, lo van a despejar a partir de las concentraciones, pero sobre todo porque conocen el dato de la velocidad de reacción. Es por eso. ¿Vamos? ¿Quedó claro eso? Ahora vamos a hacer el otro análisis que le está pidiendo acá la guía. ¿Alguna duda con eso? ¿Con las unidades de K? ¿Con las unidades de B? ¿Con la ley de velocidad? Eso es algo que tiene que quedar sí o sí claro. Menos en esta primera clase. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer ahora un análisis respecto a las velocidades de reacción referidas a cada compuesto. Referidas a cada uno de los compuestos. Que creo que no está en la filmina, así que lo vamos a hacer en el PowerPoint. Acá vamos a borrar. Bien. ¿Cómo se llama? Vamos a agregar. Bien. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta B que figura acá? Velocidad de reacción, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de velocidad de reacción era? Era la velocidad de reacción general, global, como lo quieran llamar ustedes. Esa es la V de la velocidad de reacción. Velocidad global, velocidad general. No está referida a ningún reactivo o producto en particular. ¿Qué pasa ahora si yo quiero conocer la velocidad de reacción, pero respecto al reactivo A? La velocidad de reacción, pero respecto al reactivo A. ¿Qué pasa con el reactivo A? ¿Qué pasa con el reactivo A? ¿Se consume o se produce? Valga la redundancia de lo que estamos diciendo. Se consume, muy bien. Por lo tanto, ¿a qué decimos que va a ser igual la velocidad de reacción respecto al reactivo A? Va a ser igual a la velocidad de reacción respecto al reactivo A, pero negativo. Dicho en otras palabras, la velocidad de reacción del reactivo A va a ser igual a menos la velocidad de reacción global, porque es la tasa de cambio de la concentración de A respecto al tiempo que se está consumiendo, por eso es negativo. Entonces, la velocidad de reacción, lo vamos a escribir así respecto al reactivo A, va a ser igual a menos K por, vamos a escribir directamente, de ese modo, acá lo vamos a escribir también así, de ese modo. La velocidad de reacción respecto al reactivo A va a ser igual a menos la velocidad de reacción global. ¿Por qué? Porque el reactivo A se está consumiendo. ¿Bien? ¿Qué va a pasar ahora con el reactivo B, que son los oxidrilos? ¿Cómo les parece que va a ser la velocidad de reacción del reactivo B? ¿Cómo les parece que será la velocidad de reacción respecto al reactivo B? ¿Los oxidrilos también se consumirán o se producirán? Los oxidrilos. Los oxidrilos también se van a consumir porque van a reaccionar al mismo tiempo con el bromuro de metilo. Ambos se van a consumir para dar lugar luego a la formación de metanol y anión bromuro. Por lo tanto, va a ser exactamente igual la expresión de velocidad, menos la constante de velocidad por la concentración y por la concentración. ¿Qué pasa ahora con los productos? La velocidad de reacción, pero respecto al producto C, que sería en este caso el metanol.
está produciendo. Al estar produciéndose, va a ser positiva. Va a ser positiva y exactamente igual. Lo mismo va a suceder después con el reactivo D. Al ser un producto que está surgiendo, que está apareciendo, va a ser todo igual. Y ahora vamos a introducir un detalle con respecto a una cosa que les quiero comentar. ¿Está claro? Para los reactivos se consume negativo, para los productos aparece positivo. ¿Pero qué fue lo primero que nosotros escribimos acá? La velocidad de reacción va a ser igual a menos la velocidad de consumición del reactivo A respecto al tiempo. Lo mismo, la velocidad de reacción va a ser igual a menos la velocidad de consumición del reactivo B. Y por último, la velocidad de reacción también va a ser igual a la velocidad de aparición del reactivo C y va a ser igual a la velocidad de aparición del reactivo D. Ahora, ¿a qué habíamos dicho que era igual esa velocidad de consumición o esa velocidad de aparición? A la variación de la concentración respecto al tiempo, ¿sí o no? A la variación de la concentración respecto al tiempo, que es lo primero que nosotros habíamos visto acá. La variación de la concentración respecto al tiempo. Para el producto es la variación de la concentración respecto al tiempo. Fíjense que la velocidad de reacción es negativo para este caso y positivo para este caso. Ahora, ¿qué pasa si ahora, supongamos, vamos a escribir un ejemplo aparte, yo tengo una reacción química que es de este tipo, 2A más 3B, y luego esto va a generar 5C más 6D. ¿Bien? La velocidad de reacción. La velocidad de reacción global. Respecto al reactivo A, ya dijimos que va a ser negativa, ¿cierto? Porque se trata de un reactivo que se está consumiendo, se trata de una especie que se está consumiendo. Ahora, no es lo mismo decir que se va a consumir un mol de a decir que se va a consumir 2 moles de A. Ese 2, que ustedes ven acá, que corresponde al coeficiente estequiométrico, lo van a utilizar para afectarlo en la ecuación de velocidad de la reacción. La velocidad de reacción va a ser igual a menos la velocidad de A sobre 2. Ahí vamos a considerar el coeficiente estequiométrico, exactamente, Mau. Lo mismo ahora para la velocidad de reacción respecto al reactivo B. Va a ser negativa la velocidad de reacción respecto al reactivo B porque se está consumiendo, pero lo voy a tener que afectar por el coeficiente estequiométrico. ¿Estamos? Porque se está consumiendo a una tasa de 3 moles esa consumición. Luego, la velocidad de reacción respecto a C va a ser positiva, porque C es un producto. Pero ¿a razón de cuánto va a aparecer C? Y a razón de 5 moles. Y por último, B va a ser igual también a la velocidad de reacción respecto al reactivo D, pero afectado por 6, porque es el coeficiente estequiométrico. ¿Estamos? Entonces, supongamos que quisiéramos despejar de acá, la velocidad de reacción respecto al reactivo D va a ser igual a 6 veces la velocidad de reacción global. ¿Cuál será la velocidad de reacción global? La expresión de la velocidad de la reacción global. La V genérica. ¿Cómo sería acá si fuera una reacción elemental? Sería igual a K. ¿Y qué más? Concentración de A. ¿Están de acuerdo? Al cuadrado. Concentración de B. Al cubo, ¿sí o no? Bien, esto vamos a escribir de este modo. Esta es la velocidad de reacción global genérica. Constante de velocidad, concentración de A al cuadrado, concentración de B al cubo, porque estamos suponiendo que se trata de una reacción elemental.
Como nosotros dijimos también que la velocidad de reacción es igual a la velocidad de reacción de A negativo sobre 2, ¿cómo podrá ser la velocidad de reacción de reactivo A? Va a ser igual a ¿qué? Velocidad de reacción de reactivo A. ¿Sería igual a cuánto? ¿Cuánto les parece? Puede ser que sea menos 2B. ¿Bien? Por lo tanto, esto aquí va a quedar igual a menos 2 por todo lo que está acá. Menos 2 por todo lo que está ahí. ¿Estamos? ¿Lo pueden ver a eso? Entonces fíjense que la velocidad de reacción del reactivo A depende de A y depende de B. Fíjense, por ejemplo, la velocidad de reacción del producto D. ¿A qué va a ser igual la velocidad de reacción del producto D? A 6 por todo lo que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, la velocidad de reacción de los productos también terminan dependiendo de la concentración de los reactivos. ¿Vamos? Velocidad de reacción de D depende de A y depende de B. ¿Lo pueden ver? Entonces, ¿para qué estamos haciendo todo este análisis? Porque en este ejercicio nos preguntan qué sucederá con la velocidad si se duplica la concentración del bromuro. Para ver qué pasa con la concentración del bromuro, podríamos analizar desde el punto de vista de la velocidad de reacción dependiendo del bromuro. Pero si nosotros quisiéramos ver la ley de velocidad o la velocidad de reacción global, que es esta que está acá, la velocidad de reacción global, yo les pregunto, modificar en algo la concentración del bromuro, sin hablar de equilibrio químico, ¿no? Porque cuando pasamos a equilibrio químico pasa otra cosa. Pero si nosotros modificáramos la concentración del bromuro, ¿la velocidad de reacción global se va a modificar? No, no se va a modificar, exactamente. Pero eso no quita de que yo pueda expresar esta velocidad de reacción como una, vamos a escribirlo un poquito más acá, no quita que yo pueda, si quiero, tener una velocidad de reacción únicamente referida al anión bromuro. ¿Y cómo será la velocidad de reacción del anión bromuro? ¿Cómo les parece que puede ser la velocidad de reacción del anión bromuro? Va a ser negativa, porque es algo que se consume, es algo que está apareciendo, sé que es un producto, está cumpliendo con los oxidrilos. Es positiva, exactamente, porque está generándose, y va a ser igual a ¿cuánto? ¿No les parece que es exactamente igual a la ley de velocidad? Exacto. Exactamente igual a la ley de velocidad. Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Yo puedo tener una ley de velocidad respecto al bromuro, pero alterar en algo la concentración del bromuro no va a impactar en la ley de velocidad. Lo que sí es elemental depende únicamente de los reactivos que ustedes tienen ahí. ¿Está claro? ¿Alguna duda con eso? Bien, genial. Me alegro entonces. Importante que lo tengan presente. Este análisis no está en las filminas de ustedes, así que bueno, a lo mejor después se los incorporo con algún otro ejemplo. Porque me parece que sí, acá pide algo, pero no sé si lo tenemos hecho, ese ejercicio. Bien, pero es simple esto. En los parciales, ¿esto cómo se suele tomar? Cinética química. Se suelen tomar ejercicios así como para ver si cambia la velocidad de reacción, qué pasa, qué unidades debería tener cada, se toman ejercicios de ese tipo en los parciales. Tadeo me dice que sacan capturas, ¿sí? Y no se preocupen Tadeo porque después se lo subo a autogestión, le subo el archivo actualizado. Bien, ¿qué otros ejercicios tenemos acá? A ver. Bueno, el ejercicio 4, por ejemplo, lo pueden hacer. El ejercicio 4 lo pueden hacer. El ejercicio 5 lo tengo marcado, pero no sé si lo tengo resuelto acá en la firma. Lo tengo marcado, no sé para decirles que lo hagan ustedes. A ver si lo tengo acá. El ejercicio 5 de está acá, pero no está resuelto. A ver. Bueno, vamos a hablar de esto y después vamos al ejercicio 5, porque después ya vamos a red. Bien, vamos a tratar de hacer el ejercicio 5, lo vamos a tratar de charlar, pero para hablar del ejercicio 5, antes
tenemos que mencionar estas gráficas, que ustedes ya tienen que haber visto, que son las famosas gráficas de contenido energético o de energía en función de las coordenadas de reacción. Ustedes también lo pueden encontrar con el nombre de transcurso de la reacción, es decir, a medida que va avanzando la reacción en el tiempo. Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Fíjense qué pasa, y fíjense la diferencia que existe entre los dos gráficos. Yo por un lado, acá tengo reactivos con un determinado contenido energético, y acá por este otro lado tengo a los productos con un determinado contenido energético. Fíjense que para ir desde los reactivos hacia los productos, ¿cuál es el camino que debo recorrer? Desde los reactivos debo atravesar toda esta barrera energética, llego a un máximo en donde se ubica ese estado de transición que también le llamamos complejo intermediario, que se trata de una especie intermedia, intermediaria, que así como aparece, luego desaparece. Por eso en el balance final no la van a encontrar. Algunos libros lo suelen denominar con una letra C y un asterisco arriba, como para decirles que se trata de un compuesto intermediario. Y finalmente, cuando atravieso esa etapa intermedia, desciendo y llego hacia los productos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuánto contenido energético tuve que atravesar para ir desde los reactivos hacia los productos? Tuve que atravesar toda esa barrera energética. ¿Lo pueden ver? Que está señalada por esa curva roja. Yo para llegar desde R a P, tuve que atravesar toda esa barrera energética. Esta barrera energética que yo tengo que vencer para poder llegar a los productos, recibe el nombre de energía de activación. Y lo que se busca cuando uno optimiza un proceso químico es disminuir esa energía de activación. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo la energía de activación, quiere decir que necesito menos energía para poder transcurrir el camino de reactivos a productos. Ustedes ya saben que si yo disminuyo la energía, de algún modo me estoy ahorrando muchas complicaciones, entre ellas económicas, porque quiere decir que es menos energía la que tengo que invertir para poder llegar a los productos deseados. ¿Quiénes disminuyen esta barrera energética? Los catalizadores. Los catalizadores permiten llegar de los reactivos hacia los productos más rápido. Por eso decimos que se disminuye la energía de activación y se aumenta la velocidad de reacción. ¿Está claro? Cuando yo voy en este sentido, estamos hablando de la reacción directa. Cuando yo voy en el sentido contrario, es decir, si yo estoy en P y quiero llegar a R, entonces estoy hablando de un camino inverso. Estoy hablando de la reacción inversa. Quiero que analicen bien lo que les voy a decir ahora. ¿Cuál es la energía de activación que yo tengo que vencer para llegar desde R hacia P? Todo este caminito, es decir, está representada por este segmento. ¿Lo pueden ver? Ahora, ¿pueden ver eso? Bien, genial. Es el punto para llegar al punto máximo, perfecto. Ahora, ¿cuál será la energía de activación que yo tengo que vencer para ir desde P hacia R? ¿Cuál es la barrera energética que tengo que vencer? ¿Es mayor o menor? Fíjense, Menores desde... muy bien, si yo estoy acá en esta posición, que es donde están mis productos, y yo quiero llegar a R, fíjense que la única barrera energética que tengo que atravesar hasta llegar a ese punto máximo es esa que está acá. Entonces, en este caso, solo en este caso, la reacción inversa presenta una energía de activación menor que la reacción directa. Eso por un lado. Y ahora, analizando desde el punto de vista energético, al finalizar la reacción, ¿quién tiene mayor contenido energético? ¿P o R? ¿Quién tiene mayor contenido energético? Muy bien. P. P se encuentra un poco más arriba, en estas tijeras ordenadas, entonces tienen mayor energía que los reactivos. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis de calor o un análisis de delta H, y decimos que el delta H es igual a la energía o es igual al calor en algunos procesos, si yo quisiera ver el delta H, que sería la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos, ¿ese delta H será positivo o negativo en este gráfico?
es Sería entalpía de los positivo esa productos. endotérmica. Muy bien, es entalpía de los productos y es entalpía de los reactivos. Si yo hago la diferencia en el contenido entálpico, esa cantidad me va a dar positiva. Si delta H es positivo, entonces la reacción química, ¿cómo es? ¿Endotérmica o exotérmica? ¿Cómo era? Endotérmica, perfecto. ¿Qué quiere decir endotérmico? ¿Tengo que entregar energía o se libera energía? Era endotérmico. Muy bien, que es necesario suministrarle energía. Entregar. Exactamente, hay que entregarle energía a la reacción química. Exactamente, muy bien, porque absorbe calor. Profe, que además ¿Sí? tiene sentido, de hecho, que te requiera menos energía y el recibir, el ir desde productos a reactivos que de reactivos hacia productos, porque ya esos productos ya tienen una buena cantidad de energía. O sea, sería ilógico que en una endotérmica te diera que la energía de activación para ir desde productos a reactivos sea mayor que de reactivos a productos. Sería totalmente ilógico en ese caso. Claro, exactamente, precisamente porque es muy bien, Pedro, porque los productos presentan un contenido energético mayor de los reactivos. Exactamente, muy bien. Y fíjense la diferencia que existe con el segundo gráfico. Bien, en el segundo gráfico, yo estoy posicionado acá en los reactivos, estoy posicionado acá en los productos. ¿Cuál es la energía que yo tengo que vencer para ir desde los reactivos hacia los productos? Tengo que vencer todo este segmento, llegar acá al complejo intermediario o complejo activado, y luego finalmente llego a los productos. La energía de activación que yo tengo que vencer es esta que está acá. ¿Pueden ver? ¿Qué pasa ahora con el camino inverso? Con la reacción inversa. ¿Cuánto es lo que yo tengo que vencer para ir desde los productos hacia los reactivos? ¿Cuánto es lo que yo tengo que vencer? Productos, tengo que avanzar, tengo que superar toda esta barrera energética. Fíjense que la energía de activación, en este caso, es mayor para la reacción inversa que para la reacción directa. Eso por un lado. Y ahora desde el punto de vista entálpico, la diferencia o el cambio entálpico. ¿Quién queda con mayor contenido energético al finalizar la reacción química? ¿Los reactivos o los productos? Reactivos quedan con mayor contenido energético. Muy bien. Por lo tanto, si yo hiciera un delta H acá, ese resultado me daría positivo o negativo. Muy bien, ese resultado sería negativo. Ese delta H sería negativo. Exactamente. Si ese delta H es negativo, entonces la reacción, ¿cómo va a ser? Exotérmica. La reacción va a ser exotérmica. ¿Estamos? ¿Qué va a hacer un catalizador entonces? Exactamente, el exotérmico va a liberar calor hacia el medio. ¿Qué va a hacer el catalizador entonces? Va a tratar de disminuir esa energía de activación. ¿Quién me determina a mí si una reacción es más rápida que la otra? Simplemente la energía de activación. Cuanto menor sea la energía de activación, más rápida va a ser esa reacción química. ¿Por qué? Porque va a ser menos el camino a atravesar para poder ir de reactivos a productos. Entonces, en el ejercicio 5 vamos a ir analizando, como por ejemplo, a ver, el punto A, que me dice, tengo una energía de activación de 45, tengo un delta H de 10 kJ por mol. Lo primero que podríamos decir ahí es si es endotérmico o exotérmico. ¿Cuál les parece que es? ¿Endotérmico o exotérmico? La primera. Muy bien, el primero exactamente va a ser endotérmico. 5A es endotérmico, exactamente. Me dice Kevin, cuanto menor sea la energía de activación, más rápida va a ser la reacción, porque es menor el camino energético a vencer. Bien, en el 5, bueno, tenemos la primera reacción es endotérmica, creo que estamos todos de acuerdo con que B y C es el ejercicio 5 de la página 125. Estamos todos de acuerdo con que B y C son dos reacciones exotérmicas. Eh, y en cuanto a las energías de activación, ¿quién tiene la menor energía de activación para una reacción directa, en este caso? ¿Quién tiene la menor energía? Muy bien, C. Por lo tanto, así viéndolo únicamente acá desde los gráficos, podríamos decir que la reacción más rápida, ¿cuál sería? La reacción más rápida. C, muy bien. ¿Y la más lenta? ¿Cuál podría ser? Y la más lenta va a ser B, exactamente, porque presenta la mayor energía de activación. Acá está considerado todo para la reacción directa.
Y en el ejercicio 6, ¿qué nos dice el ejercicio 6? Eso en cuanto a las gráficas es importante que lo sepan. De todas formas lo vieron en el teórico, ¿no? O sea, estuvieron analizando bastante todo este tema con las gráficas. Y en el ejercicio 6, ahora sí, vamos a empezar a hablar un poquito más de la ecuación de Arrhenius, y es en donde yo digo que van a tener que tener mucho cuidado con las calculadoras, porque tienen muchos números estos ejercicios, así que lamentablemente no queda otra que tener mucho cuidado con las calculadoras. Fíjense lo que dice el ejercicio 6. La descomposición del pentóxido de dinitrógeno está expresada por la ecuación química hacia peróxido de dinitrógeno y oxígeno molecular. Y fíjense, nos dice que es una reacción de primer orden. Entonces, en ningún momento nos dice que es una reacción elemental ni nada. Simplemente nos dice que es una reacción de primer orden. Entonces, nosotros ya sabemos que si tenemos un solo reactivo, y más allá, si tuviéramos o no tuviéramos la ecuación química, al decirnos que es de primer orden, yo ya sé que la ley de velocidad yo la voy a escribir de ese modo. Velocidad de la reacción igual a la constante de velocidad y concentración del reactivo que se está descomponiendo. Al decirme que es de primer orden, entonces directamente yo sé que acá el exponente es 1. Pero si acá hubiera habido, no sé, un 3 o un 4, y a mí me dice que es de primer orden, yo acá tengo que seguir escribiéndolo 1. Porque yo tengo que respetar lo que dice la ley de velocidad. ¿Estamos? Y nos dice acá que la velocidad de desaparición del pentóxido de dinitrógeno es directamente proporcional a su concentración. Bueno, justamente lo que nosotros estamos analizando acá. Obviamente, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Y fíjense, nos dice que K1 es el valor de la constante de velocidad, 1,72 por 10 a la menos 5, a 25 grados Celsius, y a 65 grados Celsius tenemos otro valor de la constante de velocidad. K2 igual a 2,4 por 10 a la menos 3. Y nos piden encontrar la constante de velocidad a una nueva temperatura. Que obviamente, al ser una tercera temperatura, voy a obtener un tercer valor de K. Nos dice que usemos la ecuación de Arrhenius. ¿Cuál es la ecuación de Arrhenius? Bien remarcada como está acá, es esta. Está la constante de velocidad. A es un factor preexponencial, se le llama preexponencial porque precisamente está antes de este término. Y en este factor exponencial, ustedes tienen la energía de activación, tienen la constante de los gases y tienen a su vez la temperatura de trabajo. ¿Para qué vamos a utilizar nosotros esta ecuación? Nosotros habíamos dicho que en esta ecuación podíamos ver la dependencia de K con la temperatura. Por lo tanto, acá veíamos la dependencia de B con la temperatura. ¿Para qué vamos a utilizar nosotros esta ecuación? Fíjense. Nos dicen que K vale 1,72 por 10 a la menos 5. Ya lo puedo escribir. Cuando la temperatura es 298 Kelvin, que son los 25 grados Celsius. Y después nos dicen que K vale 2,4 por 10 a la menos 3, cuando la temperatura es 65, creo, a ver, 65 grados Celsius, que son los 338 Kelvin. R es un valor que conozco, y los únicos valores que yo no conozco, ¿cuáles van a ser acá? Van a ser la energía de activación y el factor preexponencial. Si se trata de una única reacción, la energía de activación de esa única reacción va a ser la misma, y el factor preexponencial también va a ser el mismo. Lo que cambia según la temperatura, ¿quién es? El valor de K. Cambia la temperatura, cambia el valor de K. ¿Vamos? Ahora, la energía de activación para esta reacción va a ser la misma y el factor preexponencial también va a ser el mismo. ¿Qué tengo acá? ¿Cómo se llama? ¿Qué será esto que nosotros tenemos acá? Que después yo lo desgloso de este modo. Fíjense. ¿Qué tengo acá? Tengo dos incógnitas. Una es la energía de activación y la otra es el factor preexponencial. ¿Y qué tengo? Tengo dos ecuaciones. Por lo tanto, tengo un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Haciendo un artificio matemático, lo que nosotros queremos hacer es sacarnos encima este exponencial. Entonces, fíjense que si yo aplico logaritmo neperiano en ambos miembros de igualdad, ¿cómo va a quedar? Si yo aplico logaritmo neperiano acá, será logaritmo neperiano acá. Si yo aplico logaritmo neperiano todo este término, acá tengo una multiplicación,
Yo lo puedo expresar como, acá tendría que ser, estoy pensando, acá puede ser que tenga que ser eh, positivo, puede ser. Estoy tratando de pensar si no estoy equivocado ahí el cálculo. Claro, yo acá agrego logaritmo neperiano, al lado de un miembro, y luego agrego logaritmo neperiano de este lado, y aplico logaritmo neperiano a todo este segundo término. Si yo aplico el logaritmo neperiano, exactamente va a ser, yo lo que quiero hacer es eliminar este factor preexponencial, de modo que me quede el logaritmo neperiano de la exponencial y se terminen cancelando esas operaciones. Eso es lo que yo quiero hacer. Lo que tengo duda es en la aplicación acá de la propiedad del logaritmo. A ver, déjenme que lo escriba en la hoja. Que si yo aplico, a ver, logaritmo neperiano de a por un... Ah, claro, pero lo que pasa exactamente es a elevado a todo eso. Al ser a elevado a todo eso, me queda... Exactamente, me queda menos exponencial de a... Perfecto. Claro. Recordando el despeje matemático, si yo aplico logaritmo neperiano, está bien que es negativo, muchas gracias Mateo, si yo aplico el logaritmo neperiano de este lado, ¿qué va a pasar? Recuerden que este exponencial, todo esto, en realidad, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir exponencial de todo esto? Es a elevado a todo esto. ¿Pueden ver eso? ¿Pueden ver? A por exponencial de menos energía de activación por RT es A elevado a todo esto. Si yo aplico el logaritmo neperiano por propiedad del logaritmo, ¿qué pasaba ahí? Yo aplico el logaritmo neperiano a una potencia. ¿Qué pasaba? Exactamente. Baja el exponente, es decir, baja este exponente menos A por todo esto, y después sigue directamente el logaritmo neperiano de A. ¿Estamos? Por eso nos queda de esa forma la ecuación. Tanto esa ecuación como esta segunda ecuación. Y acá, lamentablemente, lo que hay que hacer es hacer un poquito de trabajo matemático. Acá resolvemos esto, resolvemos esta otra parte, que fíjense que no lo hice porque eh, para mí no tiene mucho sentido perder tiempo con tanto cálculo. Por eso siempre, ustedes inténtenlo hacer a ver si cierran los números, si no lo vemos en la clase que viene. Pero si yo resuelvo esta operación y resuelvo esta operación, puedo despejar luego una de las variables en una de las ecuaciones, reemplazarla en la otra ecuación, y finalmente lo que yo termino despejando de acá, que es, termino despejando el factor preexponencial y termino despejando también la energía de activación. Supongamos, no sé, que despejamos el logaritmo neperiano de A, lo despejamos de la segunda ecuación. Si despejamos el logaritmo neperiano de A de la segunda ecuación, ¿qué voy a hacer con ese despeje? ¿A dónde lo voy a llevar? A ver si se ubican en lo que yo les estoy diciendo. Muy bien, si yo despejo el logaritmo neperiano de A, si yo lo despejo de acá, lo voy a llevar exactamente a la primera ecuación. Y cuando lo lleve a la primera ecuación, ¿qué voy a despejar ahí? La energía de activación, exactamente. Y despejando la energía de activación, luego regresaré a la primera ecuación y despejaré A. ¿Para qué quiero despejar A y quiero despejar la energía de activación? ¿Para qué la quiero despejar? Porque yo los necesito para luego volver a la ecuación de Arrhenius, colocar acá el valor que calculé de A, colocar acá el valor que calculé de la energía de activación, y con la nueva temperatura que me están pidiendo calcular, que creo que es 45 grados Celsius, reemplazarla acá y despejar directamente el valor de K. Por eso les digo que en realidad es un ejercicio más matemático que más de concepto, porque fíjense que es más despeje de ecuaciones y matemático antes que el concepto de cinética química. El único concepto que podemos aplicar acá de cinética química es que el valor de K va modificándose con la temperatura, nada más. ¿Está claro? ¿Alguna duda con este ejercicio? Quiero que lo intenten al menos plantearlo en su casa. Al menos quiero que intenten plantearlo en su casa, que lo intenten resolver numéricamente. O sea, que hagan este despeje. Practiquen al menos hacer un despeje para ver si sale, sobre todo con la calculadora. Pero que acá hay que tener mucho cuidado con los paréntesis y demás.
Fíjense que acá nos dice que el resultado, me dice que el valor obtenido es de 2,49 por 10 a la menos 4. Entonces, bueno, nos tendría que dar un resultado parecido. Así que, bueno, inténtenlo despejar y resolver en su casa. Y me comentan la semana que viene a ver si llegaron al resultado. Fíjense que acá están escritos todos los pasos. Con A y E y la temperatura de 3,18, que serán los 45 grados Celsius, despejan el valor de K a los 45 grados Celsius. ¿Alguien quiere preguntar algo más de ese ejercicio? Si no, vamos a otro ejercicio más práctico. Es un ejercicio bien matemático, pero que lamentablemente hay que dar. Entonces, Santiago, la constante de los gases va independientemente, exactamente, R va siempre, independiente del estado físico que tengas en tus activos, por ecuación de K, de la velocidad de reacción. Porque recuerda que todo esto se determina también de forma experimental. Por eso R siempre va. Disculpe, profe. Sí, escucho dudas. Sí, no sé si podría volver a repetir desde que despeja el logaritmo de A en la segunda y energía de activación en la primera. Ahí me perdí un poco, disculpe. Bien, yo acá, por ejemplo, lo que hubiéramos planteado hubiera sido que yo despejaría acá el logaritmo neperiano de A, despejaría la expresión. A esa expresión del logaritmo neperiano de A, al despejarla, la llevaría a la primera ecuación. Me quedará todo en función de la energía de activación. Por lo tanto, si yo despejo el logaritmo neperiano de A, voy a la primera ecuación, despejo la energía de activación. Al despejar la energía de activación, regreso a la segunda ecuación y despejo el valor de A. Habiendo encontrado el valor de A y habiendo encontrado el valor de la energía de activación, regreso a mi ecuación de Arrhenius y encuentro K con el nuevo valor de la temperatura. Y en este ejercicio, es verdad, Alejo, en este ejercicio R, ya lo tienen que trabajar con la unidad de Joule-Mol-Kelvin. Eso es verdad. Así que anótenlo. En estos ejercicios de cinética química, a R lo tenemos que trabajar en 8,31 Joule-Mol-Kelvin. Así que ese ya anótenlo. ¿Se entendió, Tomás, el despeje? Primero logaritmo de periano de A, luego energía de activación y luego el valor de K. El Joule-Mol-Kelvin, el valor de R. 8,31. Gracias, profe. No, de nada. Como les digo, igual no se atormenten tanto con este ejercicio porque es muy matemático, más que otra cosa. Es muy matemático más que otra cosa, no tiene tanto concepto, pero quiero que intenten hacer al menos un despeje. Bien. ¿Podemos avanzar a otro ejercicio? Ustedes me dicen, intenten hacer ese, si no avanzamos a otro. Bien, el 8 y el 9 lo vamos a dejar para el martes que viene, porque se lo quiero explicar de otra forma, para que lo puedan ver mejor. Este lo vamos a hacer la semana que viene. Me interesa más que veamos los gráficos. El ejercicio 10 vamos a hacer ahora. El 8 y el 9 lo vamos a hacer, que eso se lo quiero explicar el martes que viene, porque no suelen salir bastante en los exámenes. Se los quiero mostrar con un ejemplo práctico que no está acá en la guía. Así que ese lo vamos a dejar para el martes. Vamos a ir al ejercicio 10 directamente. La clase que viene nos quedaría ese que les dije, junto con estos ejercicios de las ecuaciones. Vamos a hacer ahora el ejercicio 10, que también es de las gráficas, el último ejercicio, que también es de gráficas, y nos quedaría para el martes que viene ejercicios con un par de formulitas que también se las voy a dar todas juntas el martes. Me interesa que hoy cerremos con las gráficas. Vayamos, fíjense, al ejercicio 10, que eso es lo que me interesa que aprendan del ejercicio de hoy. Tenemos dos gráficas, fíjense, la gráfica A y la gráfica B, y nos pregunta el ejercicio, indique, ¿cuál de las gráficas corresponde a una reacción catalizada? Una reacción catalizada, ustedes ya saben que es la que presenta la menor que. Una reacción catalizada. Muy bien, es la que presenta la menor energía de activación. Por lo tanto, para ustedes, ¿cuál será la reacción catalizada en este ejercicio? Muy bien, la reacción B. Perfecto.
Nos pregunta el punto B. ¿Cuál es la energía de activación para cada gráfica y en dónde encuentro el complejo activado? Muy bien. Si yo quiero ir de A más B hasta C más D, ¿cuál es el camino energético que yo tengo que vencer para ir de los reactivos hacia los productos? Puede ser que sea este el camino energético que yo tengo que vencer y por lo tanto esa sea la energía de activación. Creo que estamos todos de acuerdo que sí. Y esto que yo tengo acá es el complejo activado. ¿Qué es el complejo activado? Si ustedes tuvieran que definir con sus palabras. Ese complejo activado, ¿qué sería? El estado intermedio del paso entre productos y reactivos. Muy En el bien. caso de que tengamos Sí, un con esa compuesto definición. iónico, Claro, sería el punto en el que se asocian para reunirse después. Y es un así. peso perfecto, es un estado intermedio, es un compuesto intermedio, y por lo tanto participa del balance global de la reacción química. ¿Aparece al final? ¿Qué les parece? No, muy bien, no va a aparecer porque así como aparece, luego se consume. Sería algo como parecido a la ley de Hess que hacíamos en termo, que aparece como producto en una reacción y como reactivo en otra reacción. Por lo tanto, se termina cancelando. Y Y en también la no tendría que segunda, aparecer porque el complejo activado es muy inestable. O sea, aún estando en el medio del equilibrio químico, no se puede, aún estando en el equilibrio químico con la reacción yendo de productos a reactivos de manera continua, en ese mismo instante no se podría considerar porque básicamente es tan inestable que uno puede estar cambiando de transición en cuestión de segundos. No se podría considerar aún así. lo que pasa, Pedro, es que en realidad habría que analizar bien cuál es la naturaleza del complejo intermediario. Hay que ver bien exactamente cuál es la estabilidad de esa especie. ¿Estamos? Hay que ver básicamente de qué se trata ese complejo intermediario. En muchas reacciones químicas, ese complejo intermediario suele ser especies radicalarias, como las famosas especies radicalarias que sabemos que son las que tienen estos electrones impares. Entonces, hay que fijarse bien qué tanta importancia tiene ese intermediario en la reacción, en cuanto a estabilidad química. Ahora, en cuanto a balance global en la reacción química, obviamente que no va a aparecer, lo cual no tiene nada que ver con todo lo otro, ¿no? O sea, la balance global no va a aparecer, lo cual no quita que sea a lo mejor alguna sustancia de consideración. Por eso es lo que les estoy diciendo. Así como aparece como producto en un lado, aparece como reactivo en otro lado. Pero yo lo que único que diría del complejo intermediario es que luego no aparece en la relación de reactivos y productos. ¿Quién tendrá mayor energía de activación en la primera gráfica? ¿La reacción directa o la reacción inversa? Muy bien, la reacción inversa, perfecto, porque la reacción inversa es mayor el camino energético, perfecto. Después, ¿qué nos pregunta? Determinar si las reacciones son exotérmicas o endotérmicas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Serán exotérmicas o endotérmicas? Las reacciones. Muy bien, son exotérmicas. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Porque el delta H, ¿cómo resultó ser? Delta H resultó ser negativo. Exactamente, porque analicen, el producto energético de los productos es menor que el producto energético de los reactivos. ¿Estamos? Y acá se ha señalado el delta H. Acuérdense siempre de eso, de señalar el delta H en sus gráficos, al igual que la energía de la activación. Eh, por último, nos dice el mismo ejercicio. Bueno, ¿cuál de las dos ocurre a mayor velocidad? ¿Cuál será? La B, exactamente, la gráfica B, porque precisamente la que ya habíamos dicho antes, que se encuentra catalizada, y nos pide determinar si las concentraciones de C y D cambian por la presencia de un catalizador. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cambiará? No, exactamente, no se modifica la concentración por el agregado del catalizador. ¿Y el catalizador? ¿Qué es un catalizador? Porque estamos hablando de reacciones catalizadas, pero no dijimos qué es un catalizador. Un catalizador es toda sustancia inerte que yo agrego a mi sistema con el objetivo de disminuir la energía de activación y acelerar la velocidad de reacción. Pero se trata sí o sí de una especie, de un compuesto.
Por lo tanto, la temperatura, esto para que lo tengan en cuenta porque estoy haciendo una trampa en las preguntas teóricas, la temperatura, si bien puede aumentar la velocidad de la reacción, la temperatura no es un catalizador, porque el concepto de catalizador hace referencia a una sustancia que se está agregando, no a una condición de reacción. Eso lo he visto mucho en los exámenes finales. Cuando preguntan temperatura, ¿es un catalizador? Muchos responden que sí. No, la temperatura no es un catalizador. Simplemente la temperatura es una condición de reacción. El catalizador es una sustancia química, es un compuesto químico que yo estoy agregando. El catalizador aparece después en el balance global de la reacción química. No, muy bien. Tampoco aparece en el balance global de la reacción química. Exactamente. Muy bien, porque se trata de una sustancia que no participa con las sustancias intervinientes en la reacción. No es un reactivo. Muy bien, chicos. Han comentado. Perfecto. Profe, Bien, una pregunta. sí. Yo iba a hacer una pregunta porque en el colegio al que yo iba, cuando teníamos un catalizador y aparte de otras variables dentro de una reacción química, usualmente los poníamos justo encima o debajo, dependiendo de cuál sea la variante, de la flecha que indica la reacción, digamos, el paso de reactivo a producto, Ah, o lo sea, poníamos claro, acá lo solían colocar, Arri- ¿no? arriba si era medio, creo, y catalizador, y abajo si era, por ejemplo, ¿cómo se podría decir? Variable física, presión, temperatura, volumen, Vos cualquiera sabés de que esas. esa, o sea, yo sí he visto, cuando se trata, por ejemplo, de descomposición térmica o calor, en algunos casos lo simbolizan con un círculo tachado en el medio, o a veces en la descomposición química también la simbolizan con un triángulo. Cuando hay un catalizador, lo colocan, o por ejemplo, fluoruro de potasio, colocan fluoruro de potasio acá en el medio. Lo que no he visto, Pedro, es eso de cuando está arriba de la flecha o debajo de la flecha. La verdad que eso no lo sabía, ni no lo he visto. Sí sé que se suele colocar acá, o sea, si esto fuera una descomposición térmica, acá en algunos libros colocan un triangulito, que indica que se está entregando calor. Y en otros libros colocan el círculo tachado. Y cuando es un catalizador, colocan acá el nombre de la especie que es catalizador. Pero eso si está arriba o abajo, la verdad no lo conocía. Eso no lo he visto. Y si lo he visto en algún libro, la verdad que no le he prestado mucho el apunte, porque son como Sí, muchos detalles, la verdad. sí, capaz que eso también sea una cosa más para que nosotros lo podamos ver mejor, que se lo inventó uno de nuestros profesores, pero nos lo Claro, enseñaron puede ser. así más o menos a nosotros. Porque Claro, es una puede ser. forma más fácil de ver todo lo que puede influir y para que tengamos todo en cuenta, viendo simplemente la ecuación. Claro, No exacto, tener que sí. estar Sí, sí, es yendo verdad. al libro, volviendo. Es verdad eso, sí. Es cierto. Sí, es cierto. Es interesante colocar todo en la ecuación química. Luciano me dice, ¿puede volver a repetir rápidamente qué es el complejo activado? El complejo activado se trata de un estado intermedio, de una sustancia intermediaria que puede ser de mayor o menor estabilidad y que no va a participar del balance global de la reacción química. Y es el punto máximo de energía. Siempre figura acá. Ah, bueno, mira, miren, acá está. Lo que yo les comentaba de que figura a veces con un asterisco arriba, ese complejo intermediario. ¿Se entiende, Luciano? Vamos al último ejercicio, que es el 19. Y la semana que viene nos quedan esos ejercicios que son más engorrosos, que son con las ecuaciones, por eso se los quiero dar el martes que viene a primera hora, y no ahora a última hora. Bien, vean lo que dice el 19. Tenemos una gráfica bastante particular, porque se trata de dos reacciones químicas, y nos dice, si tiene el siguiente perfil energético, es el ejercicio 19 de la página 127. Se tiene el siguiente perfil energético de una reacción química a 20 grados Celsius. Y nos piden completar tablas. Bueno, entonces veamos, a ver qué tenemos acá. Para la primera parte de este gráfico, tenemos que partimos, ustedes vayan siguiéndome y corrigiéndome si me equivoco en algo, 2A como los reactivos, y llego hasta el primer intermediario de reacción, y llego finalmente hacia los productos B. ¿Están de acuerdo con eso? O sea que la primera reacción sería 2A que da B, con un complejo intermediario, A asterisco, que obviamente no participa en la reacción. Nos piden determinar la energía de activación de la reacción directa.
Y la energía de activación que hay que vencer para la reacción directa es este caminito que está acá, es decir, serían los 25 kilojoules. ¿Estamos? Ahora, si yo quisiera ir de B hacia 2A, ¿cuánto tengo que vencer? Tengo que vencer toda esta barrera energética. Es decir, tengo que vencer los 10 que están señalados acá, más los 25 que están señalados acá. Por lo tanto, la energía de activación de la reacción inversa va a ser 35 kilojoules. Y el delta H, que acuérdense que era la diferencia en los contenidos energéticos, va a ser 10 en cuanto a valor absoluto, pero si tuviéramos que decir si es exotérmico o endotérmico, ¿cómo sería la primera reacción? ¿Sería exotérmico o endotérmico? Sería exotérmico, exactamente. La energía de activación siempre, Josefina, la consideramos como positiva, exactamente, porque es energía que nosotros tenemos que vencer, de algún modo, es energía que nosotros tenemos que suministrar al sistema para que se desencadene la reacción. Cuanto menor sea, mejor, pero es energía que nosotros tenemos que entregar. ¿Estamos? Bien, ¿se entiende que entonces que la primera reacción es exotérmica? Muy bien. Ahora, los productos de la primera reacción, ¿cómo se comportan en relación a la segunda reacción? Los productos de la primera reacción. Los productos de la primera reacción, que es B, fíjense que van a reaccionar nuevamente, se van a comportar como reactivos, para dar los productos de la segunda reacción, que van a ser C más D. Quiere decir que esta segunda reacción será B, que da C más D. Con un complejo intermediario, que si ustedes se fijan, es B asterisco. Para ir desde B hasta C más D, ¿cuánto contenido energético tengo que superar? Tengo que superar todo esto que está acá. Es decir, sería 8. ¿Bien? Delta H, que es la diferencia en cuanto a contenido entálpico de productos y reactivos, ¿cuánto va a ser? Productos menos reactivos va a ser 3. ¿Esta segunda reacción es exotérmica o endotérmica? ¿Qué les parece? Muy bien, va a ser endotérmica, delta H positivo. Y ahora, ¿cómo será la energía de activación de la reacción inversa? Es decir, para ir desde C más D hasta B. ¿Cuál será la energía de activación inversa? Tengo que superar este camino que está acá. ¿Pueden ver que es 5? Si yo sé que 8 es todo esto, y sé que esto es 3, ¿pueden ver que esto que queda acá es 5? ¿Lo pueden interpretar del gráfico? Muy bien. Y ahora, si nosotros consideramos todo el camino, ¿cuáles fueron los primeros reactivos? 2A fueron los primeros reactivos de todo. ¿Y cuáles son los productos finales? Lo que hay al finalizar todo el proceso. C más D. Ese sería el camino total. ¿Estamos? Y lo único que nos piden de ese camino total, obviamente, como hay dos pasos, hay dos productos intermediarios, no podemos hacer un análisis de directa e inversa, pero sí podemos ver si el proceso global es exotérmico o endotérmico, muy parecido a lo que hacíamos con la ley de Hess. Con la ley de Hess, nosotros si bien vemos acá que el primer paso tiene un delta H de menos 10, el segundo paso tiene un delta H de 3, el global va a ser la suma de los delta H. Fíjense que B acá también estaría participando como un producto intermediario, porque está como producto en una, como reactivo en otra, pero todo se cancela y no participa en la global. Y el resultado final da menos 7. Quiere decir que el proceso global es de ¿cuánto? El proceso global es de menos 7, por tanto es exotérmico. El proceso global es exotérmico. ¿Estamos? ¿Se entiende? El análisis que tienen que hacer. A en realidad está como dato en este ejercicio, pero no lo pide calcular. Si hubiera que calcular A, habría que hacer como hicimos en este primer ejercicio que hicimos acá. Tendríamos que tener el valor de K a 2 temperaturas y armar un sistemita de ecuaciones para encontrar A. De lo contrario, tiene que ser dato. Acá creo que estaba a modo ilustrativo, porque en realidad creo que no pedía otra cosa. A lo sumo, ¿qué podríamos haber hecho? Que creo que el ejercicio no lo pide, pero ¿qué podríamos haber hecho si no? Acá también, si conocemos A, conocemos la energía de activación, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos haber encontrado?
podríamos haber encontrado la constante de velocidad, exactamente, chicos. Me preguntan, creo que Santiago acá, ¿qué significa este 10? 10 es la diferencia que existe en cuanto a contenido entálpico entre 2A y B. Y corresponde a menos 10 porque se trata de una reacción exotérmica. Porque si vos haces el H como productos menos reactivos, fíjate que te quedan los productos con menor contenido energético que los reactivos. ¿Bien? Perfecto. Y el proceso global es exotérmico. ¿Estamos, chicos? Bueno, clase que viene entonces, nos quedan ver esos ejercicios con ecuaciones y nada más. Y después empezamos con un tema bastante interesante que es equilibrio químico. Muy lindo ese tema. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda y quiere consultar algo. Si no, quedan libres por hoy. Disculpe, profe, una pequeña duda. En el ejercicio 10, ¿por qué C y D no aumentarían en presencia de un catalizador? O sea, no me quedó clara la justificación, digamos. Pues no Porque el depende, digamos, de... catalizador, porque el catalizador no. El catalizador lo único que hace es aumentar la velocidad de reacción, disminuyendo la energía de activación, pero no te modifica en nada la concentración ni de tus reactivos ni de tus productos. La concentración de los reactivos y los productos no tiene nada que ver con el catalizador. El catalizador es algo que vos agregás, pero no te modifica las concentraciones. Si vos querés modificar las concentraciones de tus especies, tendrás que ser vos el que agregás más de una especie o quitas más de una especie en tu reactor. El catalizador no cumple esa función. Tata. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por el tiempo y la clase. Que tenga No, buenas no, tardes. de nada, de nada. Cualquier cosa, lo saben. Nos vemos, chicos, todos que van saludando. Nos vemos, descansen y nos vemos la semana que viene. Profe, veré de hacer Denme, uno de chicos. esos, veré de hacer alguno que otro de esos problemas que nos dé ahora, como los hacíamos con la forma esa que hacíamos en el secundario, así ve más o menos cómo era que se los voy a enviar para que vea más o menos cómo era que hacíamos para poner todos los datos así Ah, bueno, arriba y dale. abajo de la Perfecto, flecha. Pedro. Gracias. Sí, sí, sería muy Cuídate. ilustrativo. Gracias. ¿Qué ejercicios pueden ir haciendo? Enseguida se los aviso por autogestión. No se preocupen. Los pocos que quedan, yo les aviso ahora por autogestión qué ejercicios pueden ir haciendo. Ahora, chicos, gracias a Chao, ustedes. Nos que vemos, tengan chicos. un buen día. Que anden bien igualmente. Que anden bien, chicos.